Valverde por esta circunstancia. Malcolm, que en 4 partidos contra el Olympique de Lyon, jugando con el Girondins de Burdeos, ha marcado 4 goles. Veremos. ¿Por qué no? Mañana podría jugar Malcolm de salida. Jugó Dembélé de salida contra Valladolid. Coutinho descansó. Bueno, veremos cuál es la delantera. Parece claro que Luis Suárez y Leo Messi serán titulares. Suárez también fue suplente el sábado contra el Valladolid. Entiendo que Messi y Suárez jugarán. Veremos quién más juega en la delantera. What about a 4-2-4? Barca 4 defenders with 2 guys in the midfield and four strikers. No sé yo, Mike. Leo Messi, Dembélé, and Malcolm. They can score 5 or 6 goals. Win 6-2. Hablaremos con Valverde mañana. 6-1, 6-2, wrapped up, 6 away goals. They would have to give up 7 or 8 in Camp Nou on the return leg. That's impossible. And boom, see you in the quarterfinals. Hablaremos mañana con Ernesto Valverde a ver qué opina de ese 4-2-4 que sugiere Mike Toll. En cualquier caso, importante marcar gol de cara al partido de vuelta, que será el 13 de marzo. En el Camp Nou falta mucho, es porque los octavos de final de la Liga de Campeones, la UEFA desde hace algunas temporadas lo divide en 2 semanas. La semana pasada jugaron, por ejemplo, el Real Madrid, que ganó en el campo del Ajax, entre otros equipos. Esta semana es el turno del Barça y del Liverpool-Manchester United, Liverpool-Bayern de Múnich, perdón. Otra eliminatoria también muy atractiva. El Barça no jugará la vuelta hasta el 13 de marzo, recordemos. El sábado partido de Liga dificilísimo en el campo del Sevilla, y la semana que viene Mike Toll 2 partidos en el campo del Real Madrid, vuelta de semifinales de la Copa del Rey y partido de Liga en el Santiago Bernabéu. 4 partidos, Lyon, Sevilla, Madrid y Madrid, 4 partidos de mucho calibre. Which is just what I was thinking when we talked about the 4-2-4, the radical lineup. I walked that back a little bit. Maybe Valverde is going to save Dembélé because they're going to need bodies for Sevilla and then back-to-back matches with Real Madrid. That game in Sevilla is tough. Veremos cómo estructura, como dice Mike, esos 4 partidos. Now with 7 points up in la Liga. Hay un buen colchón en la Liga de 7 y 9 puntos con Atlético de Madrid y Real Madrid. Veremos si el partido de Sevilla es el partido donde puede reservar a alguien Valverde. Insistimos, la semana que viene 2 partidos seguidos contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. 1 para acceder a la final de la Copa del Rey. Recordemos, empate a 1 en el partido de ida. Y partido de Liga en el Bernabéu día sábado 2 de marzo. Un partido en el cual el Barça puede dejar ya al Real Madrid casi fuera de la lucha por el título de Liga. Con lo cual vienen 4 partidos clave. Veremos de los 4 cómo confecciona los 11. Ya el sábado descansaron Luis Suárez, Rakitic y Lenglet y Coutinho, que fueron suplentes. Veremos Mike cómo gestiona el equipo. Ahí está Boateng, que fue titular contra el Valladolid, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Arturo Vidal. Recordemos la baja de Artur en el centro del campo. El sábado fue titular Aleñá contra el Valladolid, gran partido del canterano del Barça. También jugó Arturo Vidal. Veremos si mañana por el perfil de partido, un partido con un rival muy físico, un partido con idas y venidas, un partido se le fichó pues experiencia en partidos grandes, en partidos de Liga de Campeones, partidos fuera de casa, partidos de lucha. Yo creo que mañana Arturo Vidal tiene muchos números de jugar en el 11 inicial. Well, I'm just looking back at the schedule and I'm mesmerized by, over the next 2 weeks, the away game at Lyon, the Copa del Rey return leg. Real Madrid has an advantage with a 1 but an away goal to the Santiago Bernabéu. That's 4 away matches for Barca in a row. They will not be back at Camp Nou until the Super Cup, the Catalonia Super Cup, which is a midweek game, which I don't think, but there's a minimum of first-team players for that game? Yeah, I think so. I don't think if it's at Camp Nou. It's not at Camp Nou. We're the home team. It's somewhere else in Catalonia, right? It's on the 10th. We don't return to Camp Nou until the 9th against Rayo Vallecano, which is good. And then we play Lyon at home, away to Betis. Okay, so things lighten up quite a bit there. But the reality is that the next 4 games could make or break Barca's season in all 3 competitions. All 3 competitions. Champions League away, Liga away, sandwiching a Copa del Rey. You win, you're in. The final, you lose, you're out. And if you don't get good results in the 2 league games,
you run the risk of Real Madrid or Atletico Madrid cutting your lead to 1 point in La Liga, heading into the home stretch. You win all of those games, you're in the quarterfinals. Great. You have one foot in the quarterfinals of the Champions League. You're in the semifinals. Sorry, you're in the final of the Copa del Rey. You win that game, and if you win the 2 league games, you essentially run away with La Liga, assuming Atletico Madrid doesn't win their 2 games. But I think not too many people are worried about that. People are more worried about Real Madrid. They're always within striking distance. Anything can happen there. So 4 games, folks, to determine the success of this season. That's between tomorrow and the 2nd of March. 4 partidos clave los que le llegan al Barça, como dice Mike, en 2 semanas, 4 partidos 16 days. entre mañana y el 2 de marzo, 4 partidos, los 4 fuera de casa, All 4 away too. That's difficult to know. En el caso de los duelos contra el Real Madrid, en las últimas temporadas al Barça se le ha dado bastante mejor el campo del Real Madrid que el Camp Nou, sorprendentemente, porque anteriormente o hace años, evidentemente el equipo que juega en casa solía conseguir mejor resultado. Las últimas temporadas, grandes victorias del Barça en el campo del Real Madrid, 0-3, 2-3, 0-4, el Barça dominando en el campo del Real Madrid. Veremos esos 2 partidos de Liga y de Copa, como dice Mike, un partido de Copa para sentenciar el pase a la final, un partido de Liga en el cual puedes ya descartar o que te recorte el Real Madrid en la lucha por la Liga. El campo del Sevilla, recordemos, 4º clasificado de la Liga. En el caso de la Copa del Rey costó muchísimo el partido de Liga en el campo del Sevilla. Y ese partido de Liga el 2 de marzo en el Santiago Bernabéu, partido clave también en la lucha por el título. Luego vendrán partidos contra el Rayo y el Betis. Y el último parón antes de acabar la temporada, en el mes de marzo hay parón de selecciones, la semana del 18 de marzo creo que es, Mike. Right, the last 2 weeks. Después de jugar la vuelta contra el Olympique de Lyon, partido de Liga también el fin de semana del 15. Right, Betis, and then they don't play again. Betis on the weekend of the 16th, 17th of March, after the return leg of Lyon. Betis away, back down to Sevilla. Twice in a month. Otro partido complicado, con lo cual un mes. Yeah, and Betis beat us earlier this year at Camp Nou. Correcto. It's one of the games that we would like to forget the most. This season we have to go down there and play them. And then we have a 2-week break, which is good. But we come back from a 2-week break with a Catalan Derby against Espanyol at Camp Nou on the 31st. An away game at Villarreal, always tough. A home game against Atletico Madrid. Que puede ser decisivo para el desenlace de la Liga. And then finally, Huesca, Real Sociedad, Alaves, Levante. The things seem to lighten up, but you got to be in everything by then. We got to keep this alive now. I can't remember the last time. I mean, it seems like every season there are 3, 4, 5 games in a row that determine the season. I just can't remember all of those coming on the road. Back to back to back to back. Necesitará el Barça dar lo mejor de sí mismo, como ha recordado Busquets, para seguir adelante en la Liga de Campeones, para seguir adelante en Barça la need to final. stay healthy. It's extremely important coming to these games. Not just the results themselves, but they always talk about dosificación, right? People not necessarily reserving themselves, but people making sure they don't overexpend themselves with energy in these games. Even there are certain starters for Barca that we know are going to play every minute of every game coming up. O por ejemplo ese hombre. Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba. These guys have been fixtures. They're going to play almost every minute of every game unless they're injured. Coming up, they have to be careful. They have to stay healthy. They don't want muscle pulls coming up in these games. They have to be careful not to take silly yellow cards, because yellow card accumulation can end up penalizing you later. You don't want to miss the final of the Copa del Rey because of a silly yellow card in the return leg at Real Madrid. You also want to win that game. Man. Esperemos que no haya lesiones ni expulsiones. To all those people around the world that follow a lot of other sports, and they look at soccer and they look at football and they say, hey, well, they're just kicking the ball around in shorts. No. This is the nitty-gritty of the season. There's no more physical challenge coming up than to have to play 4 away games on the road with your season hanging in the balance in February and March when it's cold out. It's not warm. You got to stay healthy. You got to play smart in these games. 3 competitions revolving and all 3 decisive.
Ahí está uno de los dos rondos, del Fútbol Club Barcelona. Ahí estaba Luis Suárez con Jason Murillo, con Samuel Umtiti, con Clement Lenglet. 4 jugadores franceses del Barça esta temporada, con la llegada de Jean-Claire Todibo, el último en llegar. Defensa de 19 años, con Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé. Muchos conocidos mañana sobre el césped, insistimos, jugadores franceses. Moussa Dembélé, Mendy, el lateral izquierdo. Le han preguntado a Valverde en rueda de prensa por Mendy, que es el relacionado con el Barça. Evidentemente, Valverde, Mendy y Aguar, los dos. Valverde, evidentemente, no ha querido entrar en nombres, nunca lo hace el entrenador del Fútbol Club Barcelona. En Dembélé, también internacional. Muchos jugadores, muchos conocidos. Olympique de Lyon, Barça. Samuel Umtiti volviendo a la que fue su casa. Después de 3 meses lesionado, el central vuelve a la convocatoria. Buena noticia para Ernesto Valverde. Disponer de más efectivos en la línea defensiva. Recordemos bajas de Rafinha, baja de Vermaelen, baja de Artur en el centro del campo, baja importante la del brasileño para el esquema de Ernesto Valverde. Veremos mañana cuál es el 11. Yo, por ejemplo, Mike, si quieres, has pedido pronóstico a nuestros espectadores. Yo me la juego con un 11, Ter Stegen, Sergio Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Arturo Vidal, Iván Rakitic, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé. No he sido muy original, pero podría ser una posible alineación para mañana en ese partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Vuelve la Champions aquí al Fútbol Club Barcelona. Os hemos ofrecido en directo el primer cuarto de hora del último entrenamiento del Barça previo a ese partido de ida de los octavos de final. Mike está a punto de acabar el entrenamiento. Como siempre, os emplazamos a nuestros perfiles de redes sociales, nuestra página web, para ver todo el entrenamiento entero y la jornada entera de hoy del Barça en Lyon. Check out all of FC Barcelona's social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. And tonight, for all the latest news and information, tomorrow we'll see you at 9 p.m. for kickoff, 9 p.m. Central European Time, FC Barcelona at Olympique Lyonnais. Thank you for listening. Saludos, seguid conectados. No és la gespa de l'estadi, però està en bones condicions, molt millor que no passa segons quins camps a la Lliga Espanyola. Sí, home, no és la de l'estadi, que aquesta hi ha un component sentimental, però es veia molt bé, ja ens atreviríem, a sortir a fer, ja donen ganes d'anar a fer uns tocs. M'he fixat molt en un tití, en aquests rondos, i l'he vist molt bé. L'he vist amb arrencada molt explosiva, se'l veia amb ganes, anant a terra, fins i tot en el rondos, òbviament s'ho estaven passant bé,